Buenos días. Les damos la más cordial bienvenida al simposio Modernidad y Postcapitalismo. Iniciaremos el día de hoy con la cuarta mesa que se titula Filosofía del Arte y Estética Barroca. En esta mesa nos acompañan Ricardo Cortés, Omar Anguiano, Guillermo Gutiérrez y Ángeles Smart. Bueno, agradecemos a la asociación, en particular a la doctora Xochitl López por permitirnos tener este espacio, así como al staff, a Julio, a Melayi y a Aurora. Bueno, vamos a iniciar la mesa de hoy con Omar Anguiano Lagos, quien nos va a presentar la ponencia Barroco musical y modernidad capitalista, tesoros materiales y tesoros inmateriales. Omar Anguiano Lagos es licenciado en jazz con trabajo por el Instituto Nacional de Bellas Artes y maestro en filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha participado en 9 producciones fonográficas de los géneros de jazz y world music editadas en México. Participa además en nuestro proyecto Modernidad Barroca y Pensamiento Mexicano de la UNAM, que está bajo la coordinación del doctor Carlos Oliva, y además actualmente cursa el doctorado en filosofía en el campo de estética. También es autor del libro Jazz y Marxismo. Bien, le damos la palabra a Omar Anguiano. Muchas gracias, Andrea. Muchas gracias por tu presentación. Voy a iniciar entonces esta ponencia con una cita de Karl Marx del tomo 3 del Capital. A ver qué les parece. Dice: los movimientos puramente técnicos que efectúa el dinero en el proceso de circulación del capital industrial y del capital dedicado al tráfico de mercancías, tales movimientos autonomizados hasta constituir la función de un capital particular que los ejecuta a ellos como operaciones que les son inherentes, transforman a ese capital como capital dedicado al tráfico de dinero. Solo cuando se invierte capital nuevo y en la medida en que se invierte, lo cual es también el caso en la acumulación, aparece el capital en forma de dinero como punto de partida y punto terminal del movimiento. Mientras que una parte del mismo se transforma en dinero para reconvertirse más tarde en mercancía, la otra se convierte simultáneamente en mercancía para retransformarse en dinero. Reserva de medios de compra, reserva de medios de pago, capital desocupado que en forma de dinero espera que se lo emplee. Eso hace que se torne necesaria la conservación del tesoro, lo cual a su vez constituye una operación especial. Les leo esta cita del tomo 3 del Capital de Marx, porque yo lo que quiero plantear es que esa necesidad de atesoramiento es la que está siendo percibida en el momento histórico en que se da el encabalgamiento, la transición entre el renacimiento musical y el barroco musical a finales del siglo XVI y principios del XVII. Entonces, como tener en mente ese movimiento del dinero que se convierte en principio y fin del mundo de la reproducción social. Entonces, voy a iniciar. Esta ponencia tiene el objetivo acotado de aportar elementos que permitan pensar de manera más familiar las relaciones teóricas entre la teoría crítica, que abreva de fuentes marxistas, desde luego, y las teorías sobre la filosofía y el arte barrocos. Desde luego, mencionar las posibles articulaciones entre marxismo y la filosofía y el arte barrocos, entre el marxismo y la filosofía y el arte barrocos, remiten, aunque no de manera exclusiva, al pensamiento de Bolívar Echeverría, cuya obra hoy nos convoca. Es posible que también les suceda a ustedes, pero en lo personal, cuando leo o releo los libros de Echeverría, o cuando me acerco a sus ideas expresadas en entrevistas, me asalta la sensación, muy a menudo, de que Bolívar logró reconstruir una buena parte del pensamiento del período barroco en su riqueza propia, pero también siempre en relación con el desarrollo sin precedentes que tuvo el modo de intercambio y producción capitalista desde fines del siglo XVI y hasta bien entrado el siglo XVIII.
Tengo la impresión también de que Bolívar se situaba en la perspectiva de reconstrucción de toda una época histórica y quizá caía en cuenta de que la filosofía y el arte barroco se vieron retados y provocados por el sentido de perspectiva única que domina al modo capitalista de intercambio, producción y circulación. Si seguimos el pensamiento, de Bolívar, es inevitable traer a la memoria una de las afirmaciones cardinales que ofreció Karl Marx dentro de sus acuciosos estudios sobre el capitalismo. Cito a Marx: el capital y su autovalorización aparece como punto de partida y punto terminal, como motivo y objetivo de la producción, que la producción solo es producción para el capital y no a la inversa, también del tomo 3. Es decir, ahí cierra la cita de Karl Marx, es decir, que una vez que estamos dentro del modo capitalista de intercambio, ninguna acción se puede realizar si no implica una valorización de valores previos, es decir, obtener ganancias en forma de dinero. Desde luego que esto puede ponerse en cuestión. Desde luego que hay modos de comunicación e intercambio humanos que no necesariamente implican obtener ganancias en forma de dinero. Pero ese es el mandato del capitalismo desde sus inicios antediluvianos, su perspectiva única, la ganancia. Y el pensamiento y el arte barroco, de manera sorprendente, van a inventar una manera ingeniosa y eficaz para escaparse, o como se dice en música, fugarse de esta perspectiva única. La perspectiva única de los principados renacentistas que desplazan a las repúblicas, la perspectiva única del monocultivo que a fines del siglo XVI empieza a apuntalar ahora sí definitivamente la noción de que la tierra no es un hecho natural, sino un recurso con valor monetario. Y desde luego la perspectiva del crédito capitalista que se convertirá en la vía más segura para hacer ganancias dinerarias, para ejercitar la religión de los modernos, como decía Bolívar, la ganancia. Pero, ¿cómo es que la filosofía y el arte barrocos se posicionan ante esta perspectiva única de la ganancia capitalista como motivo y objetivo de la vida social humana? Bueno, pues me parece que aquí podemos mencionar algunas aristas de la complejidad y astucia barrocas que tanto interesaron y ocuparon a Bolívar. La filosofía y el arte barrocos no van a negar la perspectiva única de la ganancia capitalista. Tampoco intentarán desarticularla, más bien la van a modular. Otra noción fundamental para la música que nos ha legado el estilo barroco. Es decir, que van a situar a la perspectiva única capitalista como un modo más del despliegue ontológico del mundo. Aquí se ve que esa estrategia parece simple, pero es muy efectiva. La filosofía y el arte barrocos van a mostrarnos que la perspectiva de la ganancia monetaria ya no va a ser la única realidad incuestionable. Por ejemplo, el arte musical barroco lo que va a realizar es una modalización de los eventos musicales. Los va a ofrecer bajo la perspectiva de que no hay jerarquías de valor estético que puedan analogarse con jerarquías de valoración ontológica y mucho menos con jerarquías en los planos económico y político. Es decir, que al interior del arte musical barroco se van a realizar obras en las que lo ornamental tiene la misma relevancia que los temas principales. También obras en las que las múltiples reexposiciones con variaciones se igualan a los temas de la primera exposición en cuestión de la relevancia estética dentro de la construcción de la obra. Un segundito porque está pasando aquí una campana. Me parece que ya. Entonces, no van a ser más importantes, van a ser igual de importantes los ornamentos que los temas principales o las reexposiciones que la primera exposición de un tema. En la estética musical barroca será de hecho muy notable que las notas de las voces superiores, ay, ya, fue bueno, voy a continuar porque si no nos vamos a esperar. Voy a leer un poco más fuerte.
En la estética musical barroca será, de hecho, muy notable que las notas de las voces superiores no van a ostentar mayor relevancia que las notas del bajo. En las primeras, la relevancia es el texto cantado, la herencia de más de 13 siglos de tradición musical vocal. En las segundas, se jugará la posibilidad de establecer un juego indetenible de continuidades armónicas sobre las cuales se podrán construir todas las demás características, esto es, las notas del bajo. Texto cantado, base natural en el bajo y acompañamiento improvisado en el registro medio que le da densidad a la textura polifónica barroca. Es el principio estético del estilo recitativo, el estilo en el cual la musicología histórica y la crítica musical sitúan el movimiento y la transición entre el Renacimiento y el Barroco, el estilo recitativo. Decir que la música barroca va a modalizar los eventos musicales es lo mismo que afirmar que dentro de la música barroca, desde sus inicios, no se plantea una perspectiva única dominante. El barroco musical apuesta a la diversidad de perspectivas, pero en cada una de sus expresiones concretas lo actualiza de una manera diferente. Solo para ampliar estas nociones iniciales podemos mencionar el pensamiento monadológico de Leibniz. Por ejemplo, en monadología, en tesis 2, vamos a citar, es necesario que haya sustancias simples, puesto que hay compuestas, porque lo compuesto no es otra cosa que un montón o agregatum de simples. O la tesis 11, los cambios naturales de las mónadas vienen de un principio interno, puesto que ninguna causa externa puede influir en su interior. O la tesis 12, pero también es preciso que además del principio del cambio haya un detalle de lo que cambia, que haga, por decirlo así, la especificación y la variedad de las sustancias simples. La tesis 13, este detalle debe comprender una multitud en la unidad o en lo simple, porque como todo cambio natural se hace por grados, algo cambia y algo queda, y por consecuencia es necesario que en la sustancia simple haya una pluralidad de afecciones y relaciones, aunque no haya partes en ella. Y por último, la tesis 18. Se podría dar el nombre de entelequias a todas las sustancias simples o mónadas creadas, porque tienen en sí mismas una cierta perfección. Hay en ellas una suficiencia que las convierte en fuentes de sus acciones internas y, por decirlo así, en autómatas incorpóreos. Hasta aquí Leibniz. Seguimos. Se ha interpretado que las mónadas son una especie de átomos formales. Si esto es correcto, entonces las mónadas se nos presentan como una especie de entidades irreductibles a partir de cuyo agregatum se ordena en una multiplicidad de formas específicas la realidad del mundo. Algo cambia y algo se queda. Grados, pluralidad de afecciones, cambios naturales de las mónadas. El pensamiento de la realidad a partir de mónadas nos muestra que hay un número infinito de estados posibles dentro de cada mónada, pero también un número infinito de configuraciones del agregatum de mónadas. Es decir, que aparte de decir otro mundo es posible, o seamos realistas, exijamos lo imposible, lo cual es correcto, también es posible decir otro número infinito de mundos es posible. La monadología de Leibniz radicaliza el tipo de igualación ontológica que se puede rastrear del pensamiento renacentista, al menos desde Giordano Bruno, y que aparecerá de manera explícita en la obra de Spinoza. Aquí me gustaría citar a Sonia Torres Ornelas, quien ha mencionado en una conferencia sobre metafísica que en el conjunto de las filosofías barrocas se postula una igualación ontológica, pero al mismo tiempo una diferenciación modal. Esto quiere decir que todos los seres tienen un valor por sí mismos y en sí mismos. No se admite una diferenciación entre el ser y el no ser. Todos los seres tienen una misma dignidad ontológica, pero metafísicamente son diferentes, pues son diferentes a la causa que los produce, son efectos de su causa. Hasta ahí Sonia Torres Ornelas. Continuamos. Esta igualación ontológica hace que en un mismo tipo de pensamiento quepa la igualdad y la diferencia. Esta es la razón por la cual el aristotelismo y el neoplatonismo coexisten y se entrelazan en los trabajos de la Camerata Florentina a finales del siglo XVI, por ejemplo. En el momento de articulación entre el Renacimiento y el Barroco ya se manifiesta de manera muy clara la posibilidad de modalizar la realidad, es decir, admitir la pluralidad de perspectivas, el número infinito de grados, más como un agregatum que como una síntesis.
Es decir, que la pretendida perspectiva única de la ganancia capitalista puede coexiste con otras perspectivas de vida que no asumen que la finalidad de cada acto social deba ser la extracción y reasignación del plusvalor. ¿Será esta la característica que apuntala la articulación entre la crítica marxista y barroca? ¿Será esta modalización ontológica de la filosofía barroca lo que llevó a Bolívar Echeverría a revisar las características del arte barroco para estudiarlas en analogía con las construcciones éticas de las sociedades latinoamericanas? Me parece que esto es posible. Aquí aparecen las coincidencias, los planos que se tocan en aristas entre el discurso crítico marxista y la filosofía y el arte barrocos. El primero nos aparece como un discurso que muestra, a posteriori, la contingencia de un modo de producción que parece absoluto, pero que de hecho es histórico. En el segundo caso estamos frente a una concepción ontológica multidimensional que admite la existencia de múltiples perspectivas simultáneas, dentro de las cuales la perspectiva de la valorización del valor económico no es más que una más. Si lo pensamos en términos de hechos relacionados con la historia de la música, estamos hablando del conjunto de fenómenos económicos, culturales y políticos que sucedieron entre la boda de María de Médicis y Henri IV en el otoño del año 1600 y la publicación póstuma del Arte de la Fuga de Johann Sebastian Bach a cargo de su hijo Carl Philipp Emanuel. Estamos hablando desde luego del principio y el fin historiográficos del periodo barroco de una forma muy general. Del Arte de la Fuga nunca se dirá suficiente, pero sabemos que es una de las obras cumbres del barroco tardío, música de ocaso, digna del búho de Minerva. Se dice a menudo que en las obras de madurez de Johann Sebastian Bach, la música se piensa a sí misma, o sea que sería música en sí y para sí. Bueno, ese tema se saldría de la intención comunicativa de esta ponencia y mejor lo dejamos para otra ocasión. Lo que es un hecho es que la crítica musical y la musicología histórica coinciden en señalar que en la obra de madurez de Bach podemos detectar los elementos musicales que el período y el estilo barrocos se abocaron en desarrollar con una voluntad estética viva y avasallante. 1. El establecimiento del sistema tonal, que quiere decir que en cada fragmento musical hay una nota que hace de centro de gravedad. 2. La concepción completamente abierta del pulso musical, donde se plantean desde obras sin pulso, senza battuta, y se plantean obras con un pulso sostenido y casi mecánico que prefiguran la máquina metrónomo que tendrá su dispersión irreversible a partir de la segunda década del siglo XIX. 3. El desarrollo de una escritura musical idiomática, es decir, que se escribe la música específicamente para cierta voz o para cierto instrumento, en contraste con una polifonía gobernada por leyes de conducción interválica entre voces, como la renacentista, dentro de la cual, si las voces están bien conducidas, es indiferente qué instrumento o qué voz las ejecuta. Cuarta característica relevante del barroco, estableció los fundamentos de los acordes sobre las notas de bajo, es decir, que le otorgó al bajo la función de soporte armónico sobre el cual se construirán los acordes que dan un sentido de sucesión continua de elementos irreductibles que al concatenarse construyen la obra musical. El elemento técnico que expresa esta función es el bajo cifrado. Ya casi terminó. Por supuesto que en la obra de Bach todos estos elementos están trabajados con una capacidad creativa tan correctamente y profundamente interiorizada, que pareciera que su música se deleitara en crear como lo hace la naturaleza. Sin embargo, ¿qué hay del inicio del barroco? ¿Por qué se comenta a menudo que los orígenes del barroco musical están ligados a la ópera? ¿Desde qué momento germinal de la historia de las prácticas musicales puede darse un pliegue sobre sí mismo que pueda considerarse en un sentido estético propio y diferenciado del de la polifonía renacentista a cuatro voces? Y lo más importante para esta ponencia, ¿qué relevancia tiene el origen del estilo barroco para un tipo de reflexión como la de Echeverría, que parece que está pensando al barroco en relación con la historia y desarrollo del capitalismo? Habíamos mencionado la boda de María de Médicis con Henri IV en 1606, pues fue durante las prolongadas celebraciones de estos esponsales que unían a Florencia con París frente a la Casa de Habsburgo y frente al Papa, cuando se presentó la segunda ópera de la historia, Eurídice, un regalo del mecenas Jacopo Corsi, cuya música fue compuesta por Jacopo Peri y Giulio Caccini, para un libreto de Ottavio Rinuccini, para la reina. De Eurídice, la segunda ópera
se conservan más partes que de la primera ópera de la historia, que era Dafne, presentada aproximadamente 8 años antes durante el carnaval de 1597 y 1598, en la que también estuvieron involucrados Corsi, Peri y Rinuccini. Independientemente de cuál es la primera o la segunda ópera, lo relevante para esta ponencia es mencionar que para la composición de las óperas se utilizó la técnica musical del canto a una sola voz, llamado monódico, acompañado de una técnica musical llamado bajo cifrado. A este estilo en general se le llamó recitativo y fue propuesto por Girolamo May, nacido en Florencia, pero cuyas investigaciones filológicas las realizó en la Roma, dominada por las inquietudes tridentinas. May fue filólogo y músico y mediante sus estudios sobre el drama clásico griego había llegado a la conclusión de que toda la tragedia griega era cantada. Más aún, May afirmaba que era imposible provocar la catarsis y el conocimiento mediante la agnición, o sea, la experiencia de lo trágico, a menos que se estructuraran los dramas a partir de secciones cantadas con acompañamiento musical. Y es en este punto en el que cobra relevancia el acompañamiento con bajo cifrado. Según las teorías de May, encabalgadas entre el neoplatonismo de la corte de los Médicis y su aristotelismo cultivado en Roma, una representación dramática, en la que una sola voz aparece acompañada de un bajo cifrado, sería una manera de poner la práctica musical en servicio de las afecciones del alma. Esta voz acompañada de bajos cifrados se estaba agregando como otra mónada al sentido dominante de la polifonía a 4 voces renacentista, basus, tenor, discanto o contralto y alto o soprano. La perspectiva única del Renacimiento, desde luego complejísima, como todas las perspectivas desarrolladas durante el Renacimiento, para decirlo en términos muy generales, daba prioridad a las reglas de combinatoria generales por encima de las particularidades anímicas de cada interpretación y por encima de las cualidades resonantes de cada cuerpo material, fuera instrumental o humano. Es decir, que hacía abstracción de un sistema correcto y válido para cualquier caso de combinatoria musical, un sistema que era aplicable a música tanto religiosa como secular, por ejemplo. Y ya voy a terminar con esto. Hay quienes han interpretado el nacimiento de la ópera o este pliegue hacia la monodia acompañada de bajo cifrado como la elección de los principados renacentistas para mostrar que solo hay una voz que manda, la del príncipe. Esta elección se presentaría de manera análoga a la elección que hizo la Iglesia Católica cuando convirtió al canto monódico en su expresión cultural dominante frente a la polifonía y la orquestación que venían de la tradición órfica y del culto judío antiguo. Terminamos con esto porque estamos ya en el tiempo. Entonces, aquí está. Perfecto, voy a terminar esto. Entonces, la monodia romana se fragmentó desde los siglos XI al XIII en los desarrollos polifónicos de la escuela de Notre Dame, pero llega hasta la polifonía renacentista a 4 voces y después se pliega hacia la monodia acompañada por bajo cifrado pensando que se podía representar así la voz de mando de los principados frente a las repúblicas a través de la monodia, pero es verdad que las cortes renacentistas querían ver representada una voz única de mando que diera cuenta de la nueva perspectiva única, la del crédito capitalista, que como por arte de magia genera ganancias y permite acumular riquezas, y lograron ver representada esa nueva perspectiva única, desde luego, pero quizá nunca supieron que se iba a introducir una forma ambivalente y extramusical en la formulación barroca de esa voluntad de mando de perspectiva única, el bajo como elemento de fundamento de la música, el bajo, las frecuencias sonoras debajo de 40 hercios que están a la mitad entre el tacto y el oído, que es un elemento que se encuentra a mitad de camino entre la idea de la música como algo producido y como un hecho natural. Hasta ahí la ponencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Omar. Qué interesante ponencia. Yo creo que al final puedes entrar un poco en lo que te hizo falta trabajar en la ponencia, ¿no? Pero bueno, ahora pasamos a la presentación de Luis Guillermo Martínez Gutiérrez. Él nos va a presentar la ponencia Música como ruido y profecía en la modernidad barroca. El maestro Luis Guillermo Martínez Gutiérrez es maestro en filosofía por la UNAM
Es profesor de asignatura también de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Actualmente está realizando el doctorado en filosofía por la misma institución, ¿no? Bien, es coautor del libro Julián Carrillo, El potosino que forjó un universo. También compilador de libros Cine Mexicano y Filosofía de la UNAM y coordinador del libro Pensamiento en México, Tradiciones Multiculturales de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Sus líneas de trabajo son estética, filosofía de la música y marxismo crítico. Bien, le doy la palabra a Luis Guillermo Martínez. Muchas gracias, Andrea. Voy a dejar mi cámara apagada por algunos problemas que he estado experimentando de conexión. Así que, bueno, de antemano pediré una disculpa o, bueno, una ventaja para, dependiendo, ¿no? Quiero empezar esta participación, pues, de manera muy profética, ¿no? Dice Isaías en el capítulo 1 de este libro, en este gran libro de la tradición judía. ¿Para qué me sirve la multitud de vuestros sacrificios? Dirá el Señor. Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demandó esto de vuestras manos cuando vinieseis a ver mi rostro, a hollar mis atrios? No me traigáis más presente vano. El perfume me es abominación. Luna nueva y sábado, el convocar asambleas no las puedo sufrir. Iniquidad y solemnidad. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me han sido carga, cansado estoy de llevarlas. Cuando extendiereis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multiplicareis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Bueno, la música como ruido y profecía no es música, no lo es por lo menos en el orden establecido en el que normalmente la escuchamos, el de la industria musical de corte capitalista. Esta idea es la que hace detonar las pesquisas que a continuación se tratan de resolver, intentar pensar la música en sus desafinaciones, en sus ruidos como sacrificios y en sus significados como anuncios proféticos. La creación de un ruido no es más que la previa construcción social de un orden. No existe el ruido sin un orden previo, en este caso el orden sonoro. De la misma manera, la unción de un ruido con el aceite bendito del orden le transfiere la dignidad de sonido, de precio y aprecio de valor como afinación y desafinación. Esta distinción valorativa no es propia de la naturaleza física del sonido como fenómeno natural, sino de una valoración social de cierto orden establecido. En este sentido, el ruido molesta por recordarnos su forma natural, por darnos la impresión de que en esos instantes en que sucede el ruido, se sale de la construcción social del orden sonoro. No existe el ruido más que por medio de la codificación del oído animal. La larga y elemental relación semiótica entre el sentido y el sinsentido o contrasentido, entre el mensaje y sus disrupciones, se transfiere a significaciones sociales y políticas, entre la angustia por el futuro y el desprecio de vivir en una realidad no deseada. Durante el siglo XX, esta desagradable tensión existencial se discute entre el sentido capitalista imperante y el contrasentido comunista. Los ruidos de las balas y las bombas, de los tanques y aviones de guerra a la distancia relativamente corta, dejan de ser tales para convertirse poco a poco en sonidos dentro del orden de un sistema, de una tensión política y social complicada, el siglo XX. Las innumerables películas documentales u obras de teatro que asumieron estos ruidos al sublimar el tema de las guerras a esta realidad de segundo orden que representan lo atestiguan. Ahora son sonidos que, aunque han adquirido un sentido, este es aterrador, muchas veces carente de explosividad reflexiva, como lo apuntó Echeverría
en su análisis de la caída, al hablar de la reflexión sobre la representación de Hitler. Y al respecto dice Echeverría, los realizadores de La Caída, una película, debieron enfrentar un desafío al emprender la narración de aquello que aconteció dentro del búnker de Hitler en el mes de abril de 1945. O esta lograba ser una alegoría crítica de la predecible caída del Estado nazi, o se quedaba en una reconstrucción impactante y conmovedora, desmitificadora o humanizadora, pero en definitiva carente de explosividad reflexiva, de las acciones, unas ingenuas, otras macabras y casi todas repugnantes, de los habitantes de ese recinto sofocante. La caída, dice Echeverría, sacrifica la crítica al entretenimiento, la épica al melodrama. Sus autores debieron haber tenido en cuenta la frase de Horkheimer, de que quien no quiera hablar del capitalismo, es mejor que se abstenga de tratar asuntos del nazismo. Hasta ahí Echeverría. Así, los ruidos de las dos grandes guerras o de la guerra de Vietnam y de toda la lista interminable han dejado de ser tales para configurarse dentro del orden, no solo sonoro, sino político, social y cultural. Este movimiento resulta ser violento. El paso del ruido al sonido es más bien un sacrificio brutal. No es solamente una simulación de sacrificio, como ha pretendido entender Jacques Attali a la configuración sonora musical, sino un sacrificio excedentario, como bien entendió Bolívar Echeverría a Auschwitz, o como podríamos entender otros atentados más, como Hiroshima y Nagasaki, o toda la historia de la política reciente de Centro y Suramérica. El orden de los sonidos musicales implica el sacrificio de todos los demás sonidos que no están codificados como tales y que por ende se convierten en ruidos. Este sacrificio sonoro no es más que el anuncio de los violentos sacrificios provocados por los fracasos de subversión de los contrasentidos al orden imperante. Al respecto dice Echeverría, porque la izquierda estuvo allí, Auschwitz dejó de ser un holocausto casual provocado por un loco. Fue el resultado del fracaso de la propia izquierda, el sacrificio excedentario con que el cuerpo social debía pagar el triunfo de la contrarrevolución anticomunista en la Europa de la civilización burguesa. Hasta ahí, Echeverría. Así, parados sobre nuestros muertos y nuestras muertas, es como se crea el sentido de la realidad social en la que vivimos. Realidad de sacrificios o fantasmagoría de la realidad, que bien puede ser Comala, Ixtepec, Macondo, Ciudad Juárez, Iguala, Acteal, Ciudad de México, etc. En donde, a pesar de saber que no hay salida, entre más invoquemos a los sacrificados, más creamos contrasentidos. Un espacio de acción que pronto se entenderá, según las propuestas de Echeverría, como un etos. De la misma forma, invocar a la música como un cúmulo de ruidos, esqueletos de sonidos o sonidos sacrificados, y ya no de sonidos, será a la vez un movimiento político y semiótico, desde maneras religiosas en su proceder. Algo similar a lo que Marx anotó sobre la estructura y la forma de comportarse de la mercancía. La música como ruido es, aparte de una aparente contradicción, un nuevo sentido, una nueva significación, un adelanto anunciante, una profecía. En medio de esta subsunción de sentido, Bolívar Echeverría desarrolla una revisión del discurso crítico de Marx, desarrollando a la vez un pensamiento marxista original. Las crisis del comunismo, de la izquierda y del marxismo son las realidades que afectan el inicio de sus desarrollos como teórico destacado. El contrasentido y la barbarie son elementos de un mismo movimiento revolucionario, al cual Echeverría voltea a ver para criticar la crisis en la que desde entonces dicho movimiento se encuentra atrapado. El posterior acercamiento semiótico y la relación con el proceso descrito por Marx en El Capital que realiza el filósofo son los instrumentos teóricos con los cuales se plantea una aproximación a la subsunción del sentido sonoro que se plantea a continuación, una propuesta tímida que pretende acercarnos a una crítica de la economía política de la música. Así,
acumulación originaria y sacrificio excedentario son los elementos en los que se desarrollan algunas particularidades violentas de la música: la profecía como declaración de venganza y el sacrificio como homicidio y feminicidio. En este sentido, es la música la que se autoinmola, la que constantemente abandona su privilegio de poder, el cual se originó de ella misma, para parir a otra de sus hijas, la subversión. Una relación andrógina que termina siempre subsumida en el orden establecido. 2. La temporalidad, constitución de la existencia del ser humano, contrae una primera contradicción: la actualidad como contradicción entre la permanencia y la evanescencia, solución del conflicto entre el ser y la nada, autotransformación, metamorfosis continua, producción y consunción de significados, movimiento perpetuo entre la satisfacción y la insatisfacción, dialéctica que se puede traducir en el descontento político o la construcción identitaria. Como lo afirmó Echeverría, es el carácter político del animal humano lo que hace de él inmediatamente un ser semiótico. Así, el encabalgamiento que trata de realizar Echeverría repercute en un ensanchamiento del terreno de acción teórica, en el cual la crítica de la economía política puede actuar. Es el barbecho de los estudios sobre la cultura que inaugura Bolívar Echeverría, en donde se cosecharán conceptos claves, como el de la codigofagia y su propuesta sobre lo barroco. Recapitulo. La condición existencial del ser humano como contradicción entre la permanencia y la evanescencia, entre el ser y la nada, entre su ser animal satisfecho o insatisfecho, no se queda solo en su condición primaria biológica, sino que transita al ámbito de lo político. Más aún, este paso hacia lo político hace, según lo afirma Bolívar Echeverría, del animal humano un ser semiótico y por tanto un ser de lenguaje. Este movimiento hacia la realización de adquirir otra forma, originado en la existencia del animal satisfecho e insatisfecho, hace posible el juego medular de la producción y la consunción. En esta dinámica existe una interrupción que provoca una tensión comunicativa que se traduce en una tensión interindividual, por ser los individuos quienes producen y consumen los procesos de comunicación. En efecto, se está en el terreno de la producción y consunción de significaciones, el cual es la misma base del proceso permanente de hacerse a sí mismos, un proceso más que metafísico, semiótico, por ser político. El paralelismo que propone Bolívar Echeverría entre el proceso de reproducción social y el proceso de comunicación lingüística, entre las propuestas de Karl Marx, Roman Jakobson y Louis Hemslet, hace entender de mejor manera el proceso de autorrealización del sujeto, en donde lo que se produce y se consume no son solamente objetos prácticos convertidos en mercancías, sino significaciones. Al estudiar de manera concisa los procesos de comunicación en producir y significar, Bolívar Echeverría propone una relación de identidad esencial entre la semiosis y el proceso de producción social que desarrolla Marx en El Capital. En esta relación de identidad, Echeverría propone la producción de palabras como una producción mucho más acelerada que la producción de objetos materiales, debido a su naturaleza inmaterial. De esta manera, el grado más embrionario que puede alcanzar esta producción es lo que Jakobson asume como fatis, es decir, como lo entiende Echeverría, el grado cero de la comunicación, una especie de rumor en el aire. Las voces de Comala, o más claro aún, el saludo, son los ejemplos a los que nos refiere Echeverría. El caso de la música es mucho más cercano a lo expuesto hasta aquí, referente a la producción de las palabras. A pesar de esto, la nueva configuración, la palabra o el sonido musical, siempre se subsume a la norma que se establece en el código. De nueva cuenta, Echeverría está cerca al proponer la palabra oral como protoescritura, es decir, el tenerla consabida de que toda palabra, a pesar de la fugacidad que la constituye, es ya un prototipo de su escritura. De la misma forma,
todo sonido es ya sonido protomusical y también toda composición musical es ya protopartitura, o en última instancia, todo ruido es ya un protosonido musical. Es decir, todo esfuerzo por mantenerse en un grado cero, en un constante rumor, termina por subsumirse dentro de la relación culminante de este sistema. El mismo caso se da cuando Echeverría vuelve sobre el grado cero en su propuesta sobre los estudios de la identidad moderna al hablar de la blanquitud. Dicho grado cero, cito a Echeverría, consistiría en la pura funcionalidad ética o civilizatoria que los individuos demuestran tener respecto de la producción de la riqueza como un proceso de acumulación de capital. Hasta ahí Echeverría. Es un cúmulo específico de características que determinan al ser humano para satisfacer al espíritu del capitalismo. De acuerdo con Echeverría, para lograr esto es necesario oprimir y reprimir usos y costumbres premodernas o no modernas. Es el origen de los ruidos y su eventual sacrificio en pos de la santidad económico-religiosa, como dice Echeverría, de dicho grado cero. La relación de identidades esencialistas o nacionalistas y la evanescencia identitaria que traducido a los términos sonoros sería la complicada relación entre la imposición sonora, el silencio como sacrificio sonoro y la culminación del sistema temperado musical y la subversión del ruido como evanescencia de toda significación. La contradicción entre la permanencia y la evanescencia. Los desarrollos posteriores de Echeverría ya no dan cuenta precisa de ello, pero esta relación de semiosis, producción material y lingüística acercan a Echeverría a los estudios sobre filosofía de la música de manera importante. Esta investigación analiza cómo estos trabajos semióticos marxistas se asemejan a los estudios musicales en clave marxista de Jacques Attali. Ella explora dentro de un código dado. Ok, ya estoy. Dice Echeverría, dice Attali, perdón, la música es profecía. En sus estilos y su organización económica va por delante del resto de la sociedad, porque ella explora dentro de un código dado todo el campo de lo posible, más rápidamente de lo que la realidad material es capaz de hacerlo. Ella hace oír el mundo nuevo que poco a poco se volverá visible, se impondrá, regulará el orden de las cosas. Ella no es solamente la imagen de las cosas, sino la superación de lo cotidiano y el anuncio de su porvenir. Hasta ahí, Attali. Es así como en esta relación de la producción de sentidos sonoros aparecen el ruido como intromisión y el silencio como control de violencia y aplicación de poder. Dice nuevamente Attali, la música se inscribe entre el ruido y el silencio, en el espacio de la codificación social que revela. Cada código musical hunde sus raíces en las ideologías y las tecnologías de una época al mismo tiempo que las produce. Hasta ahí Attali. Por último, de lo que les quiero compartir, dentro del espectro teórico, tanto de los procesos de comunicación como de los estudios semióticos, el ruido aparece como una interrupción del código del mensaje que hace imposible su traslado hasta el receptor. De esta manera se imposibilita la finalidad de la comunicación o decodificación de los signos. Para el caso de la música, esta puede ser pensada como ruido gracias a su vocación profética. Es ruido no porque no tenga significado, sino por no poder descifrarlo, por escuchar el mensaje sin entenderlo realmente. Es decir, la música es profecía, en tanto que su producción de sentido sonoro es mucho más acelerada que las distintas formas de producciones materiales de sentido. Aún es más veloz que la producción de las palabras.
dado que la música no tiene referente de significado. Gracias a esta naturaleza, ella se adelanta consciente o inconscientemente a proponer establecimientos futuros de orden social por medio del orden de su forma musical. Bueno, yo con esto concluyo la participación. Es un adelanto de una investigación que he estado realizando. Muchas gracias. Muchas gracias, Memo. Muy interesante también la ponencia. Bueno, pues yo creo que pasamos ahora con Ángeles Smart, porque el otro ponente que estaba el día de hoy registrado, pues no parece que haber llegado. Entonces, pues bueno, cerramos con la mesa con Ángeles Smart. Ella nos va a presentar el texto Vida cotidiana y ornamento barroco, la crítica de Bolívar Echeverría a las meninas de Velázquez. Ángeles Smart es profesora y licenciada en filosofía por la Universidad Católica Argentina, es magíster con orientación en filosofía e historia de la ciencia por la Universidad Nacional de Río Negro y doctora en teoría crítica por 17, el Instituto de Estudios Críticos México. Actualmente se desempeña como docente investigadora con dedicación completa en el Instituto de Estudios en Ciencia, Tecnología, Cultura y Desarrollo y en la licenciatura en Arte Dramático y el profesorado en Teatro de la Universidad Nacional de Río Negro. Participa y ha participado en numerosos congresos especializados, publicaciones y proyectos de investigación, teniendo como tema central la estética, la Escuela Crítica de Frankfurt y el pensamiento de Bolívar Echeverría. Desde el año 2010 escribe y dirige la sección Arte Contemporáneo de la revista Aire de la Patagonia. Bueno, pues le damos la palabra a Ángeles Smart. Bueno, muchas gracias, Andrea. Gracias a los compañeros de mesa. Un placer estar con ustedes participando de este evento. Y bueno, simplemente quería contextuar un poco lo que voy a leer, que es una parte de mi tesis doctoral que se centró en el concepto de vida cotidiana, en la obra de Bolívar Echeverría, y digamos, esta pequeña extracto tiene, digamos, encuentra su sentido justamente cuando uno se está cuestionando sobre la vida cotidiana, ¿sí? Es un análisis que en realidad buscaba dimensionar cómo la mirada de Bolívar Echeverría sobre la vida cotidiana fue encontrando distintos puntos de expresión, y en este caso en el análisis que él realiza de la obra Las Meninas. Así que bueno, salimos de la música y vamos a las artes plásticas. Vida cotidiana y ornamento barroco, la crítica de Bolívar Echeverría a las Meninas de Velázquez. Echeverría propone aproximarse al arte barroco desconstruyendo lo que los otros tipos de arte moderno han censurado de él. Sabido es que el término barroco fue usado por los críticos del siglo XVIII para desprestigiar el arte del siglo precedente, considerado extravagante, exagerado, inusitado e irregular. Echeverría, por el contrario, lo busca leer en positivo, y para esto utiliza la reducción al absurdo, pero no como la utilizara Aristóteles para demostrar la falsedad de una afirmación, sino por el contrario, para exagerarla hasta el extremo, y ver si llevada al absurdo, estalla y deja el campo a una imagen inversa. Sostiene que precisamente es lo que hace Teodor Adorno al definir al arte barroco como decoración absoluta. En la medida en que la exageración del momento ornamental o retórico que sucede en la obra de arte, interpretado como momento clave en la comprensión de la misma, permite ver en positivo y hacer estallar la verdad sobre el arte barroco. Si en el siglo XVIII el ornamentalismo y teatralismo fueron de la mano en la descripción condenatoria del arte barroco, la primacía del cómo sí, que ambas características implican, es de donde
Echeverría lo quiere reivindicar. Tanto la decoración como la teatralidad liberadas muestran que en su intención de representar el mundo, el arte barroco radicaliza el significado de esta representación. Cito Echeverría: la obra que produce no se pone frente a la vida como reproducción o retrato de ella, se pone en lugar de la vida como una transformación de la vida. No trae consigo una imagen del mundo, sino una sustitución, un simulacro del mundo. Fin de la cita. Si bien Echeverría dirá que la muestra más clara de esta decoración absoluta la ofrece la retórica de la literatura barroca, en una nota a pie de la modernidad de lo barroco, analizará el cuadro Las Meninas de Diego Velázquez a partir de esa idea rectora. Echeverría va a nombrar a la pintura en una segunda nota, unas páginas más adelante, donde remite a la obra de Michel Foucault, Las palabras y las cosas, y a ensayos generales sobre el barroco de Severo Sarduy. Las Meninas es la obra más famosa de Velázquez, la pintura más conocida del Museo del Prado, el mejor de los retratos que el pintor hizo de la princesa Margarita y la que mejor resume las características de su arte. Es una obra compleja y abierta que encierra numerosos niveles de lectura y que ha dado lugar a muchas reflexiones, análisis y numerosísimas interpretaciones, las más de las veces complementarias. Echeverría resaltará el cuadro como un trozo de vida, como una representación de la intimidad cortesana, donde se nos presenta a las damas al servicio de la infanta en el momento en que la preparan para pasar al estrado donde posará para el artista. En su interpretación de la obra, Echeverría aceptará, en un primer momento, el reclamo del espejo del fondo, que impone su centralidad y su superioridad jerárquica. Efectivamente, el espejo exige que la mirada soberana se constituya como la sustancia de la que todo lo que la rodea es solo un complemento u ornamento. La princesa, que es aún una niña, sus dos doncellas, María Agustina Sarmiento e Isabel de Velasco, la enana Maribárbola, el bufón Nicolásito Pertusato, el mastín, el guardadama sin identificar, Marcela de Ulloa, el propio Velázquez y José Nieto. Todos ellos dejan de lado lo que estaban haciendo y miran o están por mirar a Felipe IV y a su esposa Mariana de Austria. Según Echeverría, el cuadro debería llamarse Retrato de sus majestades en un espejo, ya que eso es en primer lugar y todo lo demás se presenta como su adorno. El mismo Foucault centra su interpretación según la cual el cuadro es, cito, una representación de la representación clásica y la definición del espacio que ella abre. Fin de la cita. Si la forma predominante del cuadro es la que resalta la imagen del poder absoluto en el siglo XVII, y si toda la escena retratada se justifica por la hipótesis que afirma que lo que Velázquez está pintando es a los reyes, todo lo que acontece alrededor de Felipe IV y Mariana no son más que formas accidentales que decoran lo esencial. Las niñas, el pintor, el perro, los enanos, el búcaro con agua, los acompañantes de la segunda fila, el visitante yéndose o llegando por la escalera, los cuadros de la sala, el bastidor de la pintura, la puerta de madera, los escalones, la luz entrando por la ventana o las lámparas de techo, serían mera decoración de la escena principal. La usual interpretación política y dinástica de la obra estaría aquí sustentada. Sin embargo, Echeverría afirma que en las obras barrocas, y esto también estaría sucediendo en Las Meninas, el ornamento, cito, desarrolla dentro de la norma o ley formal predominante otra que le es propia y que llega a desestabilizar radicalmente la primera. Fin de la cita. Así, más allá de la insoslayable e incuestionable fuerza del poder soberano, la obra de Velázquez incita a la pregunta. Vuelvo a citar a Echeverría. ¿Puede en verdad el pequeño retrato, con toda la decoración que lo rodea, tiene la fuerza suficiente para imponer su centralidad? ¿Hay en efecto que ver en él, y con él por supuesto en la monarquía, en la corte, etcétera, lo esencial, y en todo lo demás, el pueblo, la vida, etcétera, lo accesorio? ¿O por el contrario,
El retrato de sus majestades solo es un elemento más, el más prestigioso si se quiere, en el mundo que acompaña a la imagen de la princesa. Fin de la cita. La fuerza de esta sospecha se percibe al comprobar cómo logra articularse a pesar de todos los signos puestos al servicio de enfatizar la certeza contraria. Porque si bien en las meninas la decoración, los ornamentos, los accesorios tienden a reforzar la primacía de la monarquía, en una voltereta impensada, esos mismos ornamentos, accesorios y decoración la desestabilizan al desarrollar su propia ley de vigencias y prioridades. Velázquez emprendió la aventura de pintar la vida misma, considerada esta como aquello que ocurría en la cotidianidad del devenir, en la intrascendencia de los días comunes y en el mundo de la intimidad familiar de la sala de un palacio. Tal vez no sea demasiado arriesgado afirmar que Echeverría se acerca a la obra de Velázquez con algo de ese carácter destructivo que Walter Benjamin creía necesario en aquel que practicara la crítica de arte. Efectivamente, el abordaje benjaminiano de las obras de arte, manifestaciones sociales o de la cultura es una intervención crítico-destructiva que arranca las cosas de su falso contexto. Destrucción que posibilita el advenimiento de nuevas configuraciones que develan la verdad que está tras esa organización engañosa. Así Echeverría, sin empatizar con los signos del poder absoluto, que aunque invisible es omnipresente en la obra de Velázquez, le confiere jerarquía y primado a lo que en un primer momento fue interpretado como ornamento o accesorio. Los sirvientes, el pueblo, la vida en la vida misma, roban el protagonismo y organizan la interpretación. Echeverría focalizará en aquello que en un principio parecía anodino e intrascendente frente al mundo ajustado, ordenado y ordenante de los reyes. Focalizará en la libertad y espontaneidad de las meninas y sus acompañantes, en el enano y un niño, quien no puede dejar en paz al perro. Severo Sarduy, en el texto citado por Echeverría, se hace eco de la interpretación Foucaultiana de la pintura, sosteniendo que a partir de lo dicho por Foucault se puede hablar de una elipsis del sujeto, elevada al barroco como se eleva a una potencia. El sujeto clásico será concebido a partir de la pintura como el centro organizador del discurso, el fundamento de la representación. Será como el mismo rey, alrededor de quien todos giran y a quien todos ven, pero que permanece atrás como fundamento. Será, cito Sarduy, el maestro que representa, la mirada que organiza, el que ve. Fin de la cita. Inmediatamente después, distanciándose de esta primera interpretación, Sarduy dirá, vuelvo a citarlo, aventurar otra interpretación de las meninas no podría hacerse más que bajo la rúbrica, siempre balbuciante, del hipotético ¿y si Velázquez en las meninas no estuviera pintando, como sostiene la teoría del reflejo especular, el retrato de los soberanos, estáticos y admirados, sino en una tautología emblemática del barroco, precisamente las meninas? Esta hipótesis tiene consistencia, fin de la cita. Esta hipótesis tiene consistencia, ya que tanto el cuadro representado en las meninas como el cuadro real, es decir, las meninas, tienen las mismas dimensiones. Por otro lado, también corresponden los bastidores de ambas telas. Sarduy propondrá para confirmar su hipótesis una prueba por analogía y un suplemento. La prueba por analogía será a través de la comparación de las meninas con el Quijote. En el capítulo 9 de la primera parte de su obra, Miguel de Cervantes relatará cómo se hizo con la historia escrita del Hidalgo, la cual no sería invención suya en Toledo. Cuenta que llegó un muchacho a vender unas carpetas y papeles viejos y cómo él mismo tomó una de las carpetas y vio que tenía caracteres arábigos. Inmediatamente buscó un moro que le tradujera los papeles y éste, al comenzar a leer por la mitad del fajo, comenzó a reírse. Ante la intriga de Cervantes, habría contestado: está, como he dicho, aquí al margen escrito esto.
esta Dulcinea del Toboso, tantas veces en esta historia referida, dicen que tuvo la mejor mano para salar puercos que otra mujer de toda la Mancha. Quedando atónito y en suspenso ante la sospecha que estaba frente a la historia del manchego y pidiéndole que le tradujera la primera página, Cervantes confirmó que el libro se titulaba Historia de Don Quijote de la Mancha, referida por Cide Hamete Benengeli, historiador arábigo. Sin perder tiempo y evitando que el joven vendedor sospeche de su alegría e interés, adquirió la totalidad de los papeles a un módico precio. Más adelante, en el capítulo 3 de la segunda parte, Cervantes lamentará que el verdadero autor de su historia sea Moro, según aquel nombre decide, ya que, dice, de los moros no se podía esperar verdad, porque todos son embelecadores, falsiarios y quimeristas. A partir de esto, Sarduy concluirá, cito: el Quijote se encuentra en el Quijote como las meninas en las meninas, vuelto al revés. Del cuadro en el cuadro no vemos más que los bastidores, del libro en el libro su reverso. Los caracteres arábigos, legibles de derecha a izquierda, invierten los castellanos con su imagen especular. El Islam y sus embelecadores, falsiarios y quimeristas son también el reverso, el otro del cristianismo, el bastidor de España. Fin de la cita. El suplemento que propone Sarduy es a partir de un texto extraído de la guía completa del Museo del Prado de Francisco Javier Sánchez, publicada en 1958, que si bien Sarduy cita entre comillas, no aclara la fuente. En la guía se explicaba cómo el cuadro Las Meninas estaba expuesto en la sala 15 del museo con la intención de generar un trompe l'œil, engaño para el ojo, tan del gusto del arte barroco. Según Sarduy, este juego replicaba la ayuda del espejo de la que debió disponer Velázquez para pintar su obra tautológica y permitía al espectador disfrutar del sorprendente efecto de darle la espalda al cuadro y renunciar a que la pintura lo mire. Así, desconfiando de la falsa inocencia de los espejos, la lectura de Sarduy seguirá los derroteros de Jacques Lacan, concluyendo que, cito, el sujeto no regresa único, unido, pleno, en un punto preciso. Fin de la cita, sino por el contrario, elidido, residual y legible. Por lo cual, si bien es verdad que la obra está en la obra, lo está no para subrayar al sujeto soberano y siempre presente, sino más bien para recalcar su alteridad, obra no traducida, virada al revés, para siempre ilegible. Echeverría no se hace eco de esta hipótesis de Sarduy, según la cual el Velázquez representado estaría pintando las meninas. Afirma, por el contrario, que el sevillano estaría pintando efectivamente a los reyes, que si bien son en apariencia lo más importante, terminan siendo opacados por lo que hacen aquellos que solo vinieron para hacerles compañía. Sin embargo, la centralidad de lo que sucede entre la infanta y su círculo cotidiano es remarcado por ambos pensadores. Sarduy lo remarca al afirmar que justamente es eso lo que está pintando Velázquez, el Velázquez representado, ¿no? Y Echeverría porque dirá que, si bien ese no es el motivo del cuadro, sin embargo, como ornamento, termina adueñándose del protagonismo. Aunque por la nota antes mencionada sabemos que Echeverría leyó las reflexiones de Sarduy, no es sin embargo posible afirmar que su intuición sobre la trascendencia de lo que sucede en la cotidianidad de la infanta la tomó del autor cubano, en especial si se tiene en cuenta que no lo sigue en la interpretación sobre qué sería lo que está pintando Velázquez. Sin embargo, hay un detalle de la relación que hace Sarduy entre el Don Quijote y las meninas, donde se vuelve a focalizar en la importancia que a veces tiene lo común y corriente y que lo releva de su ser anodino, insignificante o insustancial. La referencia a la buena mano que tenía Dulcinea para salar puercos y que advirtió a Cervantes que estaba frente a la narración de la gran historia del Caballero de la Mancha. Advertencia similar a la que Echeverría hace a sus lectores cuando les propone detenerse
destruyendo la intencionalidad política dinástica de la obra en lo que en apariencia es mero ornamento y accesorio. De esta manera, De esta manera, la mirada de Echeverría, desoyendo el contexto y el deseo de Velázquez de hacer honor a los monarcas, lleva hasta sus últimas consecuencias la hipótesis de Sarduy, y a través de una crítica destructiva de la obra al estilo de Benjamin, hace oídos sordos tanto a las interpretaciones tradicionales como a las de Foucault y Lacan. Dirá que lo que interesa de la obra no son ni los reyes ni su reflejo especular. Tampoco importan el sujeto soberano ni el subordinado, ni el visible ni el invisible. No interesan el aludido o el eludido, tampoco el escindido. De lo que verdaderamente se trata es de la importancia que tiene el mundo de la vida de todos los días, la injerencia de aquello que ocurre en la luz tranquila pero implacable de los días comunes. Conciernen más que nada las formas en que se organiza el día a día de una niña y las personas de su entorno, esa gente sin sangre real ni poder que la acompañan en sus actividades diarias, y hasta incumbe al perro, al que aunque no dejan importunarlo, no por eso altera ni abandona ni su tranquilidad ni su reposo. Muchas gracias. Muchas gracias, Ángeles, por esta ponencia. Qué interesante también. Bueno, pues pasamos a las preguntas. Bueno, todavía no tenemos preguntas del Facebook, entonces no sé si alguien quisiera aquí en la sala comenzar con la ronda de preguntas a nuestros ponentes. ¿No? ¿Tenemos? Carlos, por favor. Hola, buenos días. Buenos días a todos. Qué gusto verlos y verlas. Yo conocí, aparte de todos estos trabajos, por la edición del libro, entonces llevo ventaja. Entonces voy a hacerles tres preguntas mientras alguien más se anima. Y voy con el orden que expusieron. Omar, hay una tesis que está ahí en la obra de Echeverría que está enunciada y más bien la explora como lo hace él, ¿no? Yendo a trabajos de campo, ejemplos específicos. Pero podría enunciarse un poco así que el problema del barroco desde el inicio es que no puede enfrentarse al capital porque ha cambiado la escenografía de manera radical, ¿no? Esto es, la escenografía ya no es eclesial, ¿no? Y él insiste siempre en citar la palabra eclesia en griego, ¿no? Y eclesia en griego quiere decir comunidad, ¿sí? Asamblea comunitaria, ¿no? Parece que está dando a entender que el barroco realmente no tiene posibilidades de un enfrentamiento con el mercado capitalista, simplemente porque la escenografía fue desmantelada siglos atrás, la escenografía ritual eclesial. Mi duda es si la escenografía es el mercado, la nueva escenografía. Yo me pregunto si ese desarrollo monadológico que tú señalas tendría que ver acaso con que la mercancía es una mónada propiamente, ¿no? Esto es que la mercancía está cerrada, solo podemos ver sus pliegues, su desarrollo, su consumo, pero la estructura de la mercancía, como la describe sobre todo Marx en los primeros capítulos del Capital, es imposible de penetrarla, ¿no? No sabemos cuánto plusvalor hay ahí,
cuánto trabajo realizado, cómo fue performada la materia prima, está cerrada, ¿no? Entonces, ¿qué implicaciones tendría esto del cambio de escenografía para las artes barrocas, ¿no? Para la música barroca en específico? Y si puede recrear alguna posibilidad ritual en el mercado o si eso está desplazado plenamente. Y a Memo, que conozco su trabajo y que lo he leído, yo sigo todavía sin comprender bien, Memo, la relación entre ruido y profecía, ¿no? Si tú recuerdas los esquemas de Echeverría, ese Echeverría tan complicado de los 70, de los esquemas semióticos con los esquemas de producción, al final del esquema de producción, él dice que queda algo que es desecho, que siempre que se performa la mercancía en el capital, hay algo que se desecha. Y cuando yo veía esos esquemas me intrigaba cómo Bolívar parecería indicar que el desecho en el modo del capital era muy complicado reintegrarlo al sistema de sentido. Y cuando monta el mismo esquema de manera semiótica, el lugar del desecho lo ocupa el ruido, ¿sí? Entonces parecería indicar que la posibilidad de retrotraer el ruido al sentido dentro de la economía capitalista o modernidad capitalista es casi imposible. Si eso fuera así, no alcanzo a ver todavía la relación entre ruido y profecía, ¿no? Es muy complicado para mí. No alcanzo todavía a seguirte ahí de manera más llana cómo se articula el ruido con la profecía, ¿no? Si es que lo hace. Y Ángeles, a mí por suerte me tocó leer ese trabajo en una previa dictaminación que hicimos para el libro y después lo mandamos a dictaminar y me gustó mucho, mucho, mucho tu trabajo. Y ahora que lo vuelves a leer recordé una duda que me quedaba. Primero, ¿cómo pensarías tú la relación entre vida cotidiana y la referencia a los materiales en esa obra, por ejemplo? Esto es que la representación de los reyes, o más compleja la propuesta de Sardú y la representación ya totalmente espectral de los espejos, ¿qué diferencia hay de esa representación material frente a la representación material, pues, de las damas, de las meninas, del animal? Ahora hasta circula por las redes una nueva interpretación del jarrito mexicano que está ahí en el centro de la obra. Esto es, ¿cuál sería la relación entre vida cotidiana y la referencia hacia lo material? O si son dos cosas que van aparte. Y hay una última parte de tu texto que me gusta mucho y que quisiera entenderla. ¿Qué implicaría la luz cotidiana? Porque no sé si por ahí se está filtrando también una idea para tratar de traer esta vida cotidiana a un espectro metafísico, especulativo, de mayor densidad y que está dado a través de la metáfora, pues, de la luz cotidiana, ¿no? No lo sé, ¿no? Me quedé con esa duda desde que te leí y ahora que te escucho, ¿no? Y eso es. Bueno, voy a leer unos comentarios que nos llegaron por Facebook antes de que contesten los ponentes. Evodio Escalante nos dice, bueno, a Ángeles Smart, excelente ponencia, felicitaciones. Veo que la idea fundamental es la de Adorno en su concepto de ornamentación absoluta. También Comar Fund dice, gracias Ángeles. Y bueno, más adelante nos dice felicitaciones. Bueno, a los ponentes supongo. En fin, esos son todos, creo, hasta ahorita. Entonces, si quieren contestar. Yo quería hacer unas preguntas, ¿las hago primero o las hacemos para los compañeros o las dejamos para después? Bueno, como ustedes prefieran, en realidad, no sé si quieren empezar a contestar o hacemos toda la ronda. ¿Cómo ven, chicas y chicos? Pues si quieres que comente también Ángeles y tratamos de responderles. Sí, Ángeles, por favor, entonces.
Bueno, gracias. Bueno, felicitaciones. Tuvieron excelentes y bueno, para mí es todo un mundo que se me abre porque no tengo mucha formación musical, ¿no? Bastante mala. Entonces son más bien preguntas desde esta ignorancia, ¿no? Que me motivan a ir erradicando de a poco. Me quedó, Omar, la inquietud si podías desarrollar el concepto de esto de modulación, ¿no? De cómo esa perspectiva única encuentra sus distintas modulaciones. Si eso es un acto musical que tiene en la música, supongo, ¿no? Su lugar, porque a mí enseguida me remitió por las descripciones que vos hacías de la modulación, a esto que uno tal vez en las lenguas antiguas, en el griego y en latín, uno habla de declinación, ¿no? Como de una forma original, uno puede ir declinando distintas variaciones. Y ver también qué pasaría con esta relación entre, digamos, lo esencial y el accesorio en esa modulación, ¿no? En el barroco, ¿no? Si termina desapareciendo una perspectiva única, que bueno, no sería en el caso del capitalismo, ¿no? Pero sí en la propuesta barroca, eso, ¿no? ¿Cómo serían las posibles formas en que se dan las relaciones entre esta perspectiva única y sus sucesivas modulaciones con los agregados, ¿no? Y Luis, me costó más entender muchas de tus propuestas por falta de conocimiento, pero creo que en algún momento tiene que ver con lo que te planteaba Carlos. Y mi pregunta es esta de la idea de sacrificio, ¿no? Que está primero en la cita, ¿no? Sobre la profecía, o el libro de las profecías, ¿no? Ese Dios que no quiere ya sacrificios. Por otro lado, enseguida me acordé de las sesiones del Concilio de Trento, donde todo lo que pareciera que en el libro de las profecías es impugnado, en el Concilio de Trento es como alentado, todas esas pequeñas cosas que vos decías, como realmente en el barroco eclesiástico se les da la bienvenida, ¿no? Como que a Dios realmente le gustan todas esas cosas, pero no serían sacrificios, me parece. Esa sería como mi duda, ¿no? Y después esto de, no sé, me trae como esa duda de, en el barroco, el desecho, la ruina, el ruido, que también hablaba recién Carlos, no es sacrificado a propósito, ¿no? Me parece que es como un acto de sobrevivencia frente a la destrucción, ¿no? Entonces no sé si es sacrificio, ¿no? Sería más esa idea como no sé, no sé, ¿cómo es que le dicen los judíos que distinguen el holocausto? Bueno, cuando hablan de la Shoah, ¿no? Que no hay un sacrificio que es voluntario, ¿no? Y en especial por esas relaciones que vos establecés, ¿no? Con los femicidios y con todo lo que sacrifica el capitalismo, ¿no? Entonces, no es una pregunta, sino un pedido de si me explicas un poco más esa idea de sacrificio que pusiste al principio de tu ponencia. Bueno, gracias. Bueno, si quieren podemos pueden ir contestando en el orden en que presentaron las ponencias. Entonces, Omar. Muchas gracias, Ángeles, muchas gracias, Carlos, por sus comentarios y sus cuestionamientos, sus planteamientos para poder extender lo que se expuso y aclarar algunos puntos, pues igual en el orden en el que se plantearon. Pues respecto a lo que planteaba Carlos, sí es muy complejo también para mí este cambio de escenografía, o sea, no solo detectarlo, sino comprender
cómo está reaccionando el barroco ante el cambio de etnografía social cuando ya estamos en el momento en que el capitalismo comercial casi que prácticamente le da la batuta al capitalismo crediticio. En los siglos XVII, en el XVII, las sociedades de crédito para la navegación, para la exploración de nuevas tierras y la comercialización mercantil ya en un mercado, en el primer gran mercado global, que como sabemos también incluso pues se dio aquí en el Caribe, quizá los dos Mediterráneos o la parte de la unión del mundo en un mercado global entre el Mediterráneo y el Caribe, pues está dominado por el capitalismo crediticio, dirigido, digamos, porque está el capitalismo industrial y el mercantil, desde luego, pero quien dirige ese proceso me parece que es el crediticio. Entonces, yo lo que quería comentar, por ejemplo, que ya no leí esa cita porque estábamos con el tiempo en la ponencia, pero por ejemplo, Fernand Braudel nos dice respecto al monocultivo que mencioné, nada más lo voy a mencionar un poco para que veamos cómo está el crédito ya tan poderoso en ese momento, en esta transición y encabalgamiento entre el Renacimiento y el Barroco. Dice, lentamente bajo el impacto de la fortuna de los mercaderes de Florencia, la campiña toscana se modifica profundamente. Los pueblos de antaño, las explotaciones parceladas de campesinos desfavorecidos, se mantienen solamente en las regiones altas y en algunas zonas de refugio. En las tierras bajas y en las laderas de las colinas, mucho antes de 1100, aparece la finca en aparcería. Es el podere a mezzadria, granja de aparcería, se dice para abreviar el podere, de una sola pieza, de una extensión que varía según la calidad de las tierras. El podere es cultivado por el aparcero y su familia, es la norma. En el centro, una casa campesina, con su granero y su establo, su horno, su era para trillar. Alrededor de ella, al alcance de la mano, la tierra arable, las viñas, las mimbreras, los olivos, las tierras a pascolo y a bosco, de pastos y bosques. La explotación ha sido calculada para que proporcione el doble de la renta necesaria para que puedan vivir el campesino y su familia, pues la mitad de la renta global va al hoste, el propietario, la otra mitad al mezzadro, el aparcero. El hoste posee a veces su villa, que no siempre es lujosa, cerca de la casa del campesino. En este sistema, el campesino, que dispone a pesar de todo de una cierta iniciativa, está condenado a producir, a utilizar al máximo las tierras, a elegir las producciones más rentables, el aceite, el vino, y se dice que es la competitividad del poder la que ha asegurado su victoria sobre las formas antiguas de cultivo. Es posible, pero el éxito se debe igualmente al hecho de que Florencia puede comprar su trigo en Sicilia, reservando su propia tierra a los cultivos más remuneradores. El trigo siciliano tiene su responsabilidad en el éxito burgués de los poderes. La experiencia toscana llama también la atención sobre un punto evidente. Cada vez que hay especialización de cultivos, el aceite, el vino de Toscana, el arroz, los prados regados y las moreras de Lombardía, las uvas pasas de las islas venecianas, incluso de alguna forma el trigo de gran explotación, la agricultura tiene tendencia a comprometerse en la vía de la empresa capitalista, porque se trata obligatoriamente de cosechas comercializadas, bajo la dependencia de un gran mercado interior o exterior, y que un día u otro exigirán la productividad. Entonces, lo leo esto por cómo dice que la ganancia está calculada, y el cálculo de la ganancia pues es créditos. Desde luego, no, el cálculo de la ganancia puede tener interrupciones, disrupciones, puede venirse abajo la ganancia por una mala cosecha, por un problema de transporte, por una tormenta, por un ciclón, pero está el crédito. O sea, en este momento de la región toscana y en la parte de Florencia, que estamos ubicándonos a finales del 16 y del 17, yo lo que diría es que ese cambio de escenografía pues lo da el crédito, que sería como el elemento central, es lo que yo estaba pensando, y que en ese aspecto la reacción o la aportación del barroco musical en este primer momento que yo le estoy tratando de dar relevancia, obviamente al estilo representativo que aparece en las primeras óperas, pero de ese estilo representativo, quizá más que a la monodia y que al acompañamiento del cifrado, que es importante, trato de darle la importancia al bajo, por lo que mencionaba ya al final,
que es un elemento que tiene una percepción, una fenomenología muy ambigua, muy ambivalente, porque se siente en el tacto, el bajo, y se escucha por el oído. Entonces, que si, yo lo que pensaría es que a lo mejor lo que entra la estética musical en su origen barroca es proponer una nueva mónada. Por eso al final de la ponencia ya no lo pude decir, pero sí querían como estas cortes, querían también ver representada en su monodia una perspectiva única, otra vez, la de los principados, que van a dirigir el proceso del crédito mundial. Pero los músicos y los compositores meten el bajo cifrado, el acompañamiento sobre el bajo y con improvisación en la parte media, para generar una nueva mónada que reordene el proceso, como que siento que no se resignan a decir, bueno, sí, otra vez otra monodia de una voz principal, una perspectiva única que nos va a decir cómo se va a ordenar ahora el nuevo escenario, que es el crédito mundial. Entonces dicen, sí, sí te compongo, o sea, como decía Peri le quiere regalar a María de Medici la ópera Eurídice, y Caccini, Rinuccini y me parece, ay, se me fue el nombre de el otro compositor, Giulio Caccini, Peri y Ottavio Rinuccini, sí, el libretista, pero sobre todo los músicos dicen, bueno, sí te hago la obra, pero voy a introducir un elemento, una nueva mónada, que es este acompañamiento sobre el bajo, que es muy ambivalente, y con los cifrados que se prestan a la improvisación, que son indeterminados en cierta manera, cuyas combinaciones son infinitas o tienden hacia el infinito, y entonces siento que esa es la aportación de ese momento, una nueva mónada que podría desordenar o reordenar ese regreso que quieren hacer las cortes con la ópera. Desde el punto de vista del mecenas, quiere ver una sola, las voces cantantes otra vez, y romper con la polifonía a 4 voces. Esa podría ser una respuesta posible en este momento. Y respecto a lo que comentaba Ángeles, efectivamente, Ángeles, sí tienes toda la razón en ese aspecto, y desde que estaba yo escribiendo la ponencia, me di cuenta de que cuando hablamos de modos o de grados o de pluralidad de grados ontológicos, y si decimos la palabra modulación, nos remite inmediatamente a que modulación es un término musical técnico. Efectivamente, modulación es en cada fragmento musical, cuál es la nota que es el centro de gravedad. Por ejemplo, una pieza puede empezar en do mayor, desarrollar ciertos motivos, ciertas variaciones, y de pronto hacer un procedimiento de transición para pasar a otra sección donde va a estar, digamos, el centro va a ser fa. Entonces, entre esta sección de do y la de fa, hay una modulación, y esa es el cambio de centro de gravedad, de nota central, digamos, y que efectivamente no es casualidad, es el barroco, según nos refiere la musicología histórica, el que le da en el periodo en el que se concreta y nos hereda ya la forma moderna de modulación hasta la fecha, hasta como la usamos actualmente en canciones de pop, de rock, de jazz, de blues. Entonces, es interesante porque sí, ese concepto de modulación es un concepto técnico musical, y por eso yo traté, pero no lo aclaré justamente, y luego usé la palabra modalización, porque sí, incluso si esto se tuviera que presentar de una manera ya más formal, como bien has señalado, habría que hacer esa aclaración, que si vamos a hablar de una modalización ontológica, a lo mejor como vamos a hablar de música, a lo mejor sí plantearlo más como modalización que como modulación, porque la modulación nos llevaría al término técnico, pero sí, e incluso aclarar que esa modalización justo se convierte en un elemento técnico. Y eso es lo interesante, y también esa sería parte de la respuesta a lo que planteabas, Ángeles, y con eso terminaría rápidamente, que yo siento que el barroco lo que hace también, así como este acompañamiento del bajo con el cifrado, primero se llama bajo cifrado y es una técnica, y luego lo desarrolla en un tipo de ensamble específico que se llama bajo continuo o baso continuo, que es lo que a veces cuesta trabajo distinguir, que primero es como solo un elemento técnico y después ya es todo un recurso estilístico
Y yo siento que esto podría ser quizá igual que esta modalización de eventos musicales. Primero es una aproximación estética general y después ya se convierte en un elemento estilístico específico que sería la modulación. Como que logra materializar tanto el barroco sus mónadas, digamos, que de ser una noción estética o una aproximación estética a la música lo convierte en elementos técnicos y estilísticos. Eso más o menos podría decir al respecto en este momento. Y muchas gracias. Bueno, puedo seguir, ¿no, Andrea? Sí, vas. Ya me apunté solo. Bueno, yo creo que empiezo a contestar la pregunta de Ángeles para pasar a la pregunta de Carlos, porque se relacionan bastante. Yo estoy entendiendo sacrificio como exclusión, es decir, ahorita estaba tratando de recordar exactamente, pero tendría que revisarlo para decirte con mayor certeza o propiedad, si es justamente en Trento donde la iglesia hace esta tipificación del martirio como cruento y martirio como incruento, ¿no? No sé si es en Trento o es más adelante. Ahí sí, ahorita me agarras en curva para eso, pero lo que es cierto es que la iglesia hace esa distinción entre un martirio cruento y un martirio incruento, es decir, un martirio violento, que sería un martirio a la manera clásica, iconográfica en la que lo representamos, y un martirio incruento, un martirio que no es violento, ¿no? Una especie de martirio de la vida cotidiana, por así decirlo, que tienes que sufrir ciertas incomodidades, ciertas molestias que te representa la vida para solventar o vivir de manera digna tu fe, en este caso, en esta religión católica. Ahora, este martirio, evidentemente, tanto el cruento como lo incruento, la iglesia lo piensa como un martirio voluntario, como un sacrificio voluntario, perdón, a la manera del Cordero de Dios, que sería la persona de Jesús, ¿no? Es la persona que hace los dos tipos de martirios y lo hace de manera voluntaria, ¿no? Es decir, es una elección que realizará. Eso lo manejan, sí, lo manejan en Trento, ¿no? Cuando dicen que ya no se pueden realizar sacrificios en la iglesia porque va contra los estatutos religiosos, los pilares, digamos, de fe que ha enseñado Jesús, ¿no? En este caso, lo único que hay que hacer es la representación del sacrificio en el pan y en el vino. Un movimiento barroco también, ¿no? Que de ahí viene justamente la palabra transustanciación que utiliza bastante Marx, ¿no? En el Capital y en otros textos. Ahora, ¿cuál sería un sacrificio involuntario? Justo serían los sacrificios de animales no humanos. Es decir, bueno, ahorita recuerdo el ejemplo de Chiapas, ¿no? En esta comunidad ay, se me fue el nombre, famosa, ¿no? De la iglesia de los tzotziles, donde hacen sacrificios de gallinas y demás, ¿no? Es un sacrificio, digamos, que es involuntario, en tanto que los animales no humanos, pues, no pueden hacer la decisión de sacrificarse. En este sentido, se puede hablar de un sacrificio involuntario. Ahora, bueno, esa distinción está realizada, ¿no? De lo que yo estoy hablando es que este sacrificio es un sacrificio de exclusión y no, digamos, eliminación. Un poco pensando en que tenemos un animal enfrente de nosotros y lo vamos a sacrificar para, no sé, para comerse o para cualquier evento, no tiene que ser forzosamente espiritual, ¿no? Religioso, para la comida o lo que sea. En ese sentido, estoy pensando que tenemos los sonidos enfrente y lo que vamos a hacer es un sacrificio involuntario en el sentido de los sonidos. Y aquí es donde entra un poco lo que hablo de la violencia. Más adelante en el trabajo lo desarrollo.
que yo pienso que la construcción del aparato, digamos, del sistema musical occidental moderno, es una representación, la representación o tal vez una de las más puras de la violencia, es decir, en materia de sonido hay una infinidad de vibraciones en el universo. Es infinito el sonido, ¿no? Las vibraciones son infinitas, hay muchísimas vibraciones que ni siquiera alcanzamos a percibir. De toda esa infinidad de vibraciones, solamente hay un grupo de 12 sonidos o de 12 grupos de vibraciones que son musicales. Es decir, del infinito solamente 12, ¿no? Y digamos, es tan estricto el sistema musical que si te pasas una milésima de vibración de, supongamos, el sonido sol, que también históricamente nunca ha sido el mismo, ya está desafinada. Es decir, ya hay una violencia que desacredita ese sonido, ya no es musical, ¿no? De hecho, no podemos a veces a un oído medianamente educado no se puede dar cuenta que está milésima de vibración desfasado y entonces ya no es un sonido. O sea, la violencia es abrumadora, ¿no? En ese sentido hablo de sacrificio en la música, pero lo que yo estoy diciendo es que exacto, Chamula, sí, Chamula es el lugar que les decía, ¿no? San Juan Chamula, porque hay otro Chamula, ¿no? San Pedro, me parece. Bueno, gracias, Omar. En ese sentido, lo que estoy diciendo es que todo el constructo estructural musical, asimilando lo que dice Echeverría, el trabajo semiótico, la música es muchísimo más veloz para adelantar sentidos sociales. Y todo el constructo de la violencia que conocemos, a mi entender, lo podemos encontrar en la estructura musical de los sistemas. Bueno, claro, el sistema occidental musical no es el único, ¿no? Por ejemplo, a diferencia de sistemas musicales más laxos, como el indio, bueno, ahorita pienso en la música india, ¿no? Que la laxitud, digamos, de involucrar a más sonidos es distinta, ¿no? Las mediciones para aceptar un sonido musical a otra no es la misma para todos los sonidos. En ese sentido, solamente me enfoco en la música occidental, ¿no? En la música rígida de los 12 sonidos. En este sentido, digamos que pensando en la infinidad de sonoridades o de vibraciones sonoras, solamente 12 son los salvados, ¿no? Son los pocos elegidos, y todos los demás son, como dice Carlos y Echeverría, recuperando Echeverría, en lo que yo estoy de acuerdo con él, con Echeverría, bueno, con los dos, porque asume lo mismo, es que todo eso es desecho. Y efectivamente, para reincorporarlo al mercado, en este caso, yo pienso que es prácticamente imposible. O sea, no podría dar ahorita un ejemplo, el sentido musical al respecto, pero yo no pienso que se reincorporen. O sea, más bien lo que yo digo es que no se reincorporan, son desechos que no se reincorporan, pero que están presentes. Y la pregunta, lo que tenemos que hacer aquí, según yo, es preguntar de qué manera operan siendo desechos. Es decir, yo pienso entonces en los movimientos de resistencia, en la cantidad, digamos, de pobres, de la pauperización que hay en nuestras realidades, y sobre todo lo hablaba un poco en la escritura como muertos, ¿no? O sea, como desechos, digamos. Y entre más recuperamos o hacemos mención de los desechados o de los muertos, más yo creo que así se construye mucho del movimiento de resistencia. Por eso un poco traía a colación Comala, ¿no? O Ixtepec con Elena Garro o Macondo, ¿no? Que son estas presencias fantasmagóricas que están operando, ¿no? Pero están operando de una forma muy rara porque no están incorporados, como bien lo dices, al intercambio mercantil, pero lo que sí es que están presentes, ¿no? Entonces la idea es un poco, diga, ya haciendo la pregunta en términos musicales, ¿qué hacer con todo el resto de sonidos del infinito sonoro que no juega en el terreno de
de la estructura musical occidental. Listo, listo. Bueno, gracias. Tengo que ir medio rápido, ¿no? Porque nos quedan pocos minutos, ¿no? Sí. Voy medio rápido. Bueno, gracias Carlos por las preguntas y bueno, lo primero de, digamos, ¿qué relación habría entre esta ponderación de la vida cotidiana y lo material en la interpretación de la obra de Velázquez? Yo creo que es justamente digamos, la clave está en esa posibilidad de enfatizar en el materialismo y en la materialidad subyacente, tanto de la lectura de Sarduy como de la de Echeverría, porque más allá de que uno piense que puede haber un sentido en los reyes, la monarquía y demás, lo que cuenta no es el sentido posterior, anterior, como diría Adorno, ¿no? No importa el sentido, no es una cuestión de sentidos, justamente es una cuestión de lo que está sucediendo aquí ahora en una materialidad llena de recovecos, de detalles, de espacialidad. También creo que eso habría que hacer referencia, ¿no? Cómo la pintura enfatiza mucho más la materialidad que la música, sin darnos cuenta que también en la música, por supuesto que hay materialidad, pero esta materialidad teatral y que, bueno, en Sarduy se ve muy claro, ¿no? El amor, la reivindicación, lo único que cuenta finalmente es el aquí y ahora material que está sucediendo. Todo lo otro no tiene ninguna clase de valencia cuando las papas queman, como diríamos acá en Argentina, ¿no? Y eso creo que también está relacionado con esta frase que en realidad es de Bolívar, de Valor de Uso y Utopía, sobre la luz tranquila pero implacable de los días comunes. Creo que tiene que ver con el barroco, con la crisis, con los tiempos de catástrofe, donde en realidad lo que sirve es la iluminación de la vida cotidiana en la materialidad concreta del suceder. O sea, en momentos donde uno no puede tal vez tener ninguna clase de injerencia sobre los sucesos amplios, grandes, históricos, sino que lo que cuenta es esta, la vida de los pequeños detalles, la vida en el aquí y ahora, en la conexión con lo que sucede, con la materia, con también la materialidad de los afectos, podría decir. Creo que es una gran apuesta por el antirracionalismo propio de las tendencias de todos los que hacemos filosofía, ¿no? A irnos a mundos que en realidad no están, en el fondo no cuentan para nada, es puro ruido también, ¿no? Lo que cuenta es el aquí y ahora, así que eso es lo que podría creo que decir que es lo que a mí me cautivó de Echeverría, ¿no? El énfasis por la materialidad, por las texturas, por los colores, por las figuras, por los detalles, por las protuberancias, por todo lo que está acá. Y bueno, y en Sarduy es el gran poeta, ¿no? De la materialidad. Creo que en ese sentido, bueno, digamos, su forma de expresarlo es mucho más poética. Así que no sé si a eso te referías con las preguntas, pero bueno, es un poco la fuerza que a mí me interesó de resaltar de lo cotidiano. Ya, gracias. Yo puedo hacer una pregunta, Ángel. Sé que ya estamos 3 minutos del tiempo, pero ¿se podrá? O ya hay que cerrar. Ustedes me dicen. No se digan, Yo creo que nos van a cortar como Nos van a Nos ayer. cortar, amenazaron que Ah, nos no, cortan. parece Sigamos que hasta que nos cortan. Parece que Jesús dice que sí. que sí, que sí. Bueno, rápido una pregunta. Siempre he tenido esa duda, pero ¿cómo lo interpretas tú, Ángeles? Y respecto a esto que nos hablas de la vida cotidiana, del momento de Velázquez, ¿cómo salvó, o sea, con qué astucia barroca justamente, o cómo salvó
que el cuadro no se llamara Retrato de los Reyes? O sea, ¿cómo el cuadro se llama Las Meninas? O sea, los reyes también estaban impregnados ya de un barroquismo, o sea, ¿cómo? No sé si desde el momento cotidiano, ¿cómo este cuadro se creó y cómo digamos que salvó la censura, digo, de que los reyes, o los engañó a los reyes de que estaban en el centro de la narrativa del cuadro cuando no lo eran? ¿Tú qué has pensado respecto, o qué podrías decir respecto a eso, Ángeles? O sea, ¿cómo lo recibieron los reyes y cómo aceptaron no ser esa voz? Justo esa es, bueno, para voz en música, ese centro, esa representación, esa materialidad central en el cuadro. Estoy arriesgando, no tengo ni idea, no tengo ni idea de lo que me preguntás, pero pienso que, nada, los embaucó como a todos padres, le habló de la hija, o sea, más vida cotidiana que eso, o sea, le puso a la nena ahí adelante y los otros se comieron todo. Yo creo que ahí también está esa, ¿no? Más allá de cualquier rey, cualquier título, o sea, es la hija, entonces frente a eso pasa cualquier cosa, que creo que tiene que ver también la vida personal, la vida de la intimidad familiar, también tiene su injerencia frente al poder de todo lo otro que pareciera ser abrumador y que finalmente no lo es. Pero no sé, te estoy diciendo lo que se me ocurre nada más, tendría que averiguarlo. Al respecto, ahora recuerdo que en varios cuadros de Velázquez ha habido grandes polémicas por los títulos. Y no recuerdo muy bien si este de las Meninas está dentro de ese grupo de discusión, solamente por el título, ¿no? Y cuáles son en general las discusiones, es justamente los centros, que están las pinturas están descentradas. Yo recuerdo muy bien, porque lo he estado trabajando, el ejemplo de las hilanderas de Velázquez, que se llama Las Hilanderas o se llama Aracne, ¿no? Que entonces son dos centros que nos presenta y unos le llaman de una forma y otros le llaman de... Entonces, eso también es una gran genialidad barroquísima, ¿no? Y en Las Meninas explota de manera mayor. Y en Las Meninas está ese cuadro de Velázquez atrás. Digamos, cuando se pone detalle sobre los dos cuadros que están atrás, una es la de Las Hilanderas. Así que no, el cuadro tiene muchísimo. Yo en su momento también leí, y sobre los títulos y demás, ahora me olvidé todo, pero está. Gracias, Ángel. Bueno, pues damos fin a esta mesa tan interesante. Les recordamos a los que nos están viendo que a las 4 tendremos la última mesa del simposio titulada Postcapitalismo y Marxismo, para que la vean a través de Facebook. Estarán Gustavo Adrián Alvarado, y bueno, Aureliano Ortega y Carlos Oliva Mendoza. Gracias.